Habla con el que tenés al lado así, decirle, este año están pasando cosas, decirle así. Hubo muchas actividades, ¿eh? Ahora decirle esto, en algunas no te vi. ¿Qué te pasó? Decirle. No te enteraste, no te mandaron la invitación, ¿no? Tuvimos 3 reuniones especiales este año. Tuvimos 2 bautismos. Tuvimos reunión de matrimonios ayer. Vaya pensando, en esta estuve, en esta no estuve, en esta estuve, en esta no estuve. Y si no, puede decir no estuve. ¿Ah? Estamos iniciando el 4.º mes. Van a venir muchas actividades más, así que quiero que estés, ¿sí? Y tuvimos un campamento en febrero, tuvimos la campaña al aire libre. Están pasando cosas, ¿verdad que sí? Y la iglesia sabe que tiene que ser parte de todas ellas. Cuando se dan los anuncios, tome agenda, comprométase, no pierda la oportunidad. Se trata de poder disfrutar de todo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Quiero invitar a mi esposa, por favor. Esposa, vení adelante un ratito. Vení por acá, dame la mano. ¿Qué pasó? Dice. Quiero honrarte hoy, ¿sí? Quiero felicitarte por tu gestión como pastora, ¿sí? El 2 de abril hizo un aniversario más de nuestro servicio al Señor, pero quiero honrar la vida de mi esposa, porque solo Dios sabe todo lo que nosotros hemos atravesado, ¿sí? Pero que fundamentalmente la mano del Señor ha sido sosteniéndonos en todo, en todo. No hay un día en que juntos podamos descubrir que el brazo fuerte de Dios es quien nos ha sostenido, y quiero que bendigan a su pastora, ¿sí? La bendigan. Gracias, Jesús. Saben que no es sencillo, pero cada día que necesito fortaleza, ella está ahí diciéndome que nuestro servicio a Dios es innegociable. Y las palabras que cuando éramos muy jovencitos, pero muy jovencitos, casi que fue ayer, le dije yo, el pastor no sé si entiende lo que me dijo, le digo, dijo que estamos propuestos para el pastorado. Y digo, yo habiendo tanta gente, creo que se equivocó. Y no se trataba de un error. Y ella me dijo, la pastora me dijo, mirá, con título o sin título, hemos entendido que vamos a servir al Señor juntos, ¿no es cierto? Entonces, que nos pongan el título que quieran ponernos, nuestro servicio va a ser igual. Y estamos hasta el día de hoy. Hay reuniones que no queremos tener, conversaciones que no nos gustaría, charlas con muchos de ustedes que no quisiéramos decirles o tenerlas, pero es nuestro rol. En algunos la familiaridad a veces se hace carne, porque compartimos más tiempo por circunstancias de la vida, pero no saber diferenciar esas cosas a veces se nos hace difícil. Quisiéramos ser amigos de todo, pero en realidad no nos llamaron a ser amigos de ustedes, sino hermanos en la fe, sus pastores, sus mentores. Nos toca decirle todas aquellas cosas que no están del todo bien para que las corrijan, y a veces no es entendible esto. Yo sé que hay conversaciones que quizás han marcado sus corazones, pero entiendan que solo fue con el afán de verlos crecer, ¿sí? Así que estamos agradecidos por este tiempo. Bueno, para mí es una sorpresa hoy esta honra, porque yo hoy me había quedado con ganas de quedarme en casa. Sí, me pasaron muchas cosas, nos pasaron muchas cosas, pero mi vida con Cristo no se negocia. Yo aprendí que cuando yo digo, Señor, yo te necesito en esto, y Él está conmigo, me habla, conozco su voz, sabe cuando estoy muy enojada, sabe cómo tratarme.
es muy determinante con mi vida. Me ha mimado, tengo una hija hermosa, un hijo precioso, una nuera bellísima y un yerno re tierno y tierno. Y a nosotros nos pasaron cosas muy lindas, pero cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo me enamoré de Cristo, no de la religión, ni de mi pastor, ni de la iglesia. Nosotros hace 37, 38 años que pertenecemos a Sembrando Vida. Nunca fui buscando un pastor o una iglesia, nunca mi pastor me dio un beso. Cuando yo me levantó como pastora, me dio un beso después de muchos años. Yo no me quise lavar la cara, no quería, no, me temblaba el cuerpo. Y yo aprendí a conocer lo que era servir a Dios. Y cuando conocí a Jesús, me enamoré de Él. Y cuando no me gusta lo que me pasa, le digo, esto lo pongo en tus manos porque estoy muy enojada y no te voy a ocultar que estoy enojada. No me gusta lo que está pasando y Dios trata con mi vida. Dios trata con mi vida. Y si miro los resultados de tenerlo a Dios, no tiene mucho protagonismo el diablo en mi vida. No tiene. No sé, quiso hacer de todo, pero Dios me preparó para que yo resista. Y soy ese resultado de algo muy hermoso que Dios me dio. De chica he sido una persona muy mimada por Dios, pero muy mimada por Dios. Y el 2 de abril nosotros fuimos ungidos como pastores. Y vaya qué historia que en ese momento se declaraba la paz sobre Argentina. Estábamos en una situación de guerra y el 2 de abril se terminó la guerra y empezamos a tener paz en nuestras vidas. Como ciudadanos, como argentinos. Para mí, yo si algún día alguien es llamado a servir a Dios, yo quiero decir que la iglesia nunca es una carga, nunca. Porque si uno tiene una buena comunión con Dios, nunca es una carga. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera habido gente que nos haya acompañado en el propósito. Dentro de 5 años me jubilo. Dentro de 5 años termino mi trabajo para mí, para recibir, y viene una recompensa que viene de parte de Dios, porque me jubilo. Y yo ya para mí, digo que es en 3 años, porque mi vida va evolucionando de una manera que yo no lo puedo creer. Es todo muy rápido en mi vida. Y a veces digo, bueno, doy gracias a Dios, yo les animo a que no muera. Hay un proyecto en nuestras vidas que es nuevo y que queremos que Dios esté a cuenta de esto. Nunca dejamos de hacer lo que realmente teníamos que hacer. Yo agradezco a Dios por su amor hacia nosotros, pero también por nuestro pastor Rosario Montenegro, que él fue con nuestro pastor y toda la familia, quienes hicieron las bases de esta iglesia sin saber que nosotros íbamos a estar acá como pastores. Solamente veníamos como obreros. Así que si en este tiempo te toca servir a Dios en este lugar, quizás el día de mañana seas parte de este trabajo. Como siempre lo hablamos en las noches, cuando nos vamos a acostar, la iglesia no es nuestra. La iglesia le pertenece al Señor. Y estamos contentos de que seas parte, que puedas tener todo lo que necesitas de parte de Dios. Si anhelás servirlo, es el mejor trabajo. Yo le doy gracias a Dios porque está siempre. Y oramos por todos. Oramos, estamos cocinando y estamos hablando de ustedes. Estamos acostados y estamos hablando de ustedes. Estamos en nuestro trabajo y estamos hablando de ustedes porque es nuestra responsabilidad. Así que le doy gracias a Dios porque yo hoy no pensaba venir. Así que la gloria sea para Dios. Dios les bendiga. Bien, vamos a trabajar. Génesis capítulo 7. Quiero hablarte en esta noche de un propósito
que Dios tiene acerca de nosotros. Desde la creación del mundo ya tenía preocupación por el comportamiento del ser humano y siempre estuvo trayendo propuestas para que vos y yo fuéramos salvos. Ese es el interés del Señor, tenerte con Él por la eternidad. Y para eso es necesario cumplir algunos requisitos que Él nos pide, como la obediencia, nuestra entrega a Él, ¿no es cierto? Este propósito divino siempre buscó el bienestar de aquellos que le reconocen, ¿sí? Usted, si está en este lugar, entiendo que le reconoce que Dios es Dios y que Jesús es su Hijo, ¿verdad? El Salvador de nuestras vidas. Si no, salvo que haya venido a hacer un tour y se vaya nada más que con eso, usted está en este lugar porque hay un propósito con su vida. El título del mensaje de hoy, entra en el arca, entra en el propósito. Nunca algo tan significativo como este pasaje de la Escritura del arca. ¿Quién no conoce esta historia? ¿Sí? ¿Quién no conoce lo acontecido? Detalles más, detalles menos, pero todos tenemos alguna referencia de que hubo un arca en donde una familia entera, junto con una cantidad importante de animalitos, se salvaron de algo que fue destructivo, como una inundación donde todo quedó, si era una inundación, bajo agua. ¿Sí? ¿Conocen eso, verdad? ¿Alguien tiene duda acerca de eso? Nadie tiene duda, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir al pasaje que yo quiero compartirles en esta tarde y poder hablarles un poquito de este propósito divino. Capítulo 7 del libro de Génesis dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Amado Dios, te damos gracias
Tu palabra, Señor, que enriquece nuestro corazón, nos alienta, nos da vida, Señor, nos instruye y nos alerta, Padre, de aquello que tienes diseñado para nosotros. Quieras hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, indagar en nuestro corazón, escudriñar nuestra mente y hacernos entender, Padre del cielo, que en tu palabra hay propósito, en tus planes hay propósito, y lo único que deseas es que nuestra vida sea bendecida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante que es todo lo del arca, ¿sí? A veces me debato en mi casa porque alguna de las conversaciones con la pastora es: no vayas tanto a la historia, no des tanto detalle de esto, vamos al mensaje directo. Pero a los que nos gustan estas cosas, vemos como dato interesante, ¿sí? Hoy, por ejemplo, nuestro hermano Ezequiel, levante la mano el hermano Ezequiel, el que encargado de la difusión, los medios y todo cuanto cartel usted ve por ahí, cuánta propaganda, él es quien se encarga junto con Agustín, con Valentina y la pastora Angie, ¿sí? Pero él me decía hoy, ¿cuál es el título? Y le digo, el arca, y él me dice, ¿el arca del pacto? No, le digo, el arca de Noé. No era el arca del pacto. Pero le digo, qué interesante lo que me decís, porque hay dos arcas. Y esto no es un barco. Si hasta acá creía que era un barco, hoy se va con una revelación. No era un barco, ¿sí? No era una barca tampoco. Era algo que Dios pidió que diseñaran para que se salvaran las especies, que como hemos leído. ¿Y por qué le digo esto? La otra arca es el arca del pacto, el arca donde se guardaron los tesoros más importantes, ¿no es cierto? Entonces se trata de un arca. Un arca es una caja en donde se guardan cosas importantes. Tócalo al que tenés ahí al lado y decirle: sos importante, así que te quiero dentro del arca, ¿sí? Dios la diseñó con un propósito. Conocen la historia, a ver si me ayudan y un poquito entre todos lo sacamos adelante. Pónganle en voluntad, por favor. Resulta que la maldad del mundo fue acrecentada. Hay unos detalles ahí interesantes. Fíjese que dice que los hijos de los hombres tenían hijos con los hijos del Señor. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo es esto? Y esa relación no estaba siendo del todo aceptada por Dios, ¿sí? Se entiende por estos hijos, lo habla en el libro de Job y algunos otros pasajes de la Escritura, se entienden de que son ángeles que pudieran haber estado en la tierra y que tuvieron, ¿no es cierto?, de alguna manera esa conexión con las hijas de los hijos de esta tierra. Uno puede pensar que son las generaciones, no. Algo de eso pasaba, pero no es sobre lo que vamos a ahondar. Eso sería para una página de Chimento Cristiano, ¿no? Pero no vamos a ahondar en eso. La cuestión es que el resultado de esas relaciones daban, ¿no es cierto?, un índice negativo para Dios, que no le interesaba que avanzara. Y yo quiero que hoy hables mucho con tu compañero porque quiero que fijes conceptos. Y cuando algo a Dios no le gusta, lo saca de la tierra. Tocalo y decirle a alguien: cuando a Dios no le gusta algo, lo saca de la tierra, ¿sí? Decirle que no te borre el Señor de la tierra, ¿sí? Que no sea que te ahogues, no sea que desaparezca de buenas a primeras, ¿sí? Cuando algo al Señor no le gusta, lo va a sacar. Ahora algunos, los que quedaron solos, dicen: con razón, ¿no? Las que quedaron solas dicen: gloria a Dios. Dios estaba en el asunto, ¿no es cierto? Bueno, no, pero escuchá, cuando algo a Dios no le gusta, te lo va a hacer entender. No, y mirá, hizo un pacto con Noé, ¿sí? Dijo: bueno, ya después de esto que pasó, no va a volver a pasar por agua, ¿sí? Así que inundados no vamos a quedar para desaparecer de esta tierra, lo prometió el Señor. Y como señal de eso, ¿vieron el arco iris alguna vez? ¿Lo vieron, sí? Ese espectáculo tan maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, ese es el pacto. Cada vez que sale es lo que Dios dejó como señal a Noé, de que nunca más volvería a haber un diluvio de esas características, de manera que los seres de esta tierra perecieran, ¿no es cierto? Entonces son interesantes los factores por los que se dan estas cosas, y entre ellos siempre está el corazón de Dios en preservar la vida de aquellos que quieran preservarla. Entendiendo que para preservar la vida tenemos que ir al que nos da la vida, ¿verdad?
Hay gente que persigue propósitos personales y está bien, pero en realidad lo que tenemos que hacer es ir a quien provee esos propósitos. Buscamos un milagro, pero tendríamos que ir al dador de los milagros, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo, clamando, pidiendo, orando por nuestras necesidades. Ahora, este Dios interesado en vos y en mí estuvo pensando en que todo cuanto quisiera entrar en ese lugar podría haberlo hecho, pero no quisieron hacerlo, ¿sí? Y yo tengo a Noé recibiendo una orden de parte de Dios, y quiero hablarte de que cuando Dios te da una orden, no tardes en cumplir esa orden, porque cuando Dios habla es porque hay un propósito. Y nos cuesta tanto entender porque somos la generación de que todo lo necesitamos rápido, ¿verdad? Ya antes iban al McDonald's, por ejemplo, y se sentaban con los chicos, ahora ya pasan con el auto, ni siquiera se bajan del auto, les sirven la comida ahí, ¿no es cierto? Todo lo quieren ya, así, ¿no? Llaman al delivery y dice, ¿y para cuándo la comida? Y no sé, ya la pedimos hace 15 minutos. Bueno, cambiá, llama a otro, ¿no? Toda la gente lo quiere así, rápido, ya. Para ayer quieren todas las cosas. Y en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es a ser pacientes. Esa paciencia va a estar enfocada en que la palabra del Señor es fiel y verdadera y que el propósito del que Él me habló a través de sus promesas se van a cumplir. Y no dependen de los tiempos en lo que yo quiero, sino en lo que Él está interesado a hacerlo. Créame que a Dios no se le escapa ningún detalle. Absolutamente ninguna cosa se le escapa a Él. Y Él está atendiendo a cada una de nuestras necesidades y mientras te provee lo que hoy necesitas, ya está enfocado en lo que viene, porque es el único que conoce tu futuro. Es el único que sabe qué es lo que va a pasar. Entonces es necesario ser sabios. Y si Dios te lo dice, acatá la orden. Habla con Noé y le dice, harás un arca. Y bueno, un arca, sí. ¿De qué se trata? Y se trata, y Dios le da las medidas específicas de qué madera lo va a hacer, cómo lo va a calafatear, lo va a impermeabilizar por dentro y por fuera, ¿no? Y todas las órdenes que le había dado, dice, la harás de tanta distancia, por tanto ancho y por tanto alto. 3 pisos tendrán, un piso será para este tipo de animales, el otro para esto, y en el de arriba de todo van a vivir ustedes junto con la familia, el tiempo que dure, una serie de especificaciones al detalle, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes qué grande sería esa embarcación? Se dice que tendría entre 135 y 155 metros, 1,5 cuadras de largo. El ancho de 2 terrenos, entre 20 y 25 metros de ancho. Hay algunos que dicen 25 de alto, pero yo teniendo en cuenta las medidas no me parece, pero entre 15 y 20 metros de alto. Estamos hablando de un edificio de, no sé, 10, 14 pisos, dependiendo, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen pocos, otros más. Una embarcación inmensa. Y no había tecnología para decir, llamemos a la maderera, llamemos a los carpinteros, no. Dice, Noé, ponete a trabajar en este proyecto, hacelo de esta y de esta forma. Entonces cuando vienen esos desafíos a nuestras vidas, en donde decimos, yo no estoy preparado para eso. Resulta que uno lo convoca a los hermanos, porque Dios pone en el corazón y dice, pastor, yo no estoy preparado para eso. Dios es el que capacita, quiero que lo sepas. Porque nosotros tampoco estábamos preparados para estar en este lugar y sin embargo Dios nos sostuvo. Dios nos fue dando ideas diciendo, no es de esa forma, no es por ahí, no es de esa manera, no te enojes con esto, no hagas esto otro, vení por acá, es por esto. Y cuando las puertas se cerraban pensábamos que Dios estaba enojado con nosotros, pero entendimos con el tiempo que era una manera de que Dios nos dijeran por ahí no es. ¿Cuántos se enojan cuando algo no les sale?
hoy a la luz de la palabra, a la luz de la experiencia, a este razonamiento que Dios nos brinda, ¿no es cierto?, a través de vivir, ¿no? Nos damos cuenta de que también es una manera de que Dios nos diga, no, no es ahí. Esta puerta no se va a abrir. Y las puertas tienen algo que definitivamente van a marcar algo en nosotros, ¿no es cierto? Sea que se abra o sea que se cierre, ¿sí? Le da esta instrucción a Noé y Noé comienza a trabajar. Duró unos cuantos años, más de 100 años estuvo trabajando en esa construcción. Imagínense la gente que pasaba por ese lugar, ¿no es cierto? Dice, ¿qué está haciendo Noé? No, Dios me pidió que haga un arca porque va a venir un diluvio, porque la gente se está portando mal y el que no tenga una actitud de arrepentimiento o tenga la intención de entrar va a desaparecer. Imagínate, pasa el primer día, pasa la primera semana, pasa el primer mes y Noé va trabajando. Che, ¿y esto de lo que dice que va a pasar? Ya van 10 años y no pasa nada. Van 20 años. Y pasamos por ahí, vamos a hacer las compras y lo vemos a este hombre trabajando. No se conocía la lluvia, ¿de dónde iba a venir un diluvio? ¿Qué era eso? Pero todo cuanto desconocemos, ¿no es cierto?, nos lo revela el Señor a través de un propósito, a través de su palabra. Por eso es importante atreverse a creerle a lo que Dios determina. Porque finalmente, pasado el tiempo que tuvo que pasar, llegó el momento que Dios dijo que iba a llegar. Y leemos, para los que estaban adentro del lugar, con alegría, la puerta se cerró, pero los que quedaron afuera, con tristeza, la puerta se cerró. Entonces, qué interesante que es ver que está al alcance de nuestra mano, porque Dios no es egoísta y la oportunidad es para todos. Pero se trata de decisiones. Se trata de tomar la iniciativa y decir, che, yo quiero entrar en ese propósito, ¿no? Y usted puede entrar, no le voy a decir como un animal, puede entrar como la familia de Noé, ¿sí? Porque algunos estarán mirando a algunos y dicen, a ver qué cara de qué tenés vos, a ver si entraste con esas características. Pero no, entrar en el propósito tiene que ver con lo que el Señor determinó y dijo todas esas especificaciones. Vieron que fuimos leyendo que decían 7 parejas de esto con sus machos y sus hembras. Dice, ¿por qué tanta cantidad? Porque estaba de lo que había que vivir, estaba de lo que había que sacrificar y estaba de lo que quedaría para luego reproducir. Dígame si Dios no está en el asunto. Dios está al detalle de todas las cosas. Hacelo de esta manera. Y dice que a la voz del Señor los animales uno a uno vinieron llegando y entraron ahí. Pensaba en esto, ¿no es cierto? Para el que le falta un poquito de fe, dirá, bueno, ahora los animales vienen. ¿Vio alguna vez las migraciones en la época de cuando viene la primavera? ¿Cómo los animalitos? ¿Alguien le pone el despertador, como escuchamos recién? No. ¿Alguien le dice, mirá que para esta fecha tenés que arrancar, armarte los bolsos? No, no le dice nadie. Ellos en su instinto saben en dónde está la provisión del que los creó. Y solitos migran a los lugares donde tienen que ir y nadie les indica por dónde tienen que ir, nadie le manda el GPS. No. Ellos absolutamente todos saben. Dice la Escritura que el buey conoce la voz de su amo. Y el asno conoce el pesebre de dónde es. Y Dios dice, pero Israel, mi pueblo, no conoce mi voz, ni sabe lo que yo le digo, ni atiende a lo que yo quiero expresarle. Un poco duro si se pone a indagar, ¿no es cierto? Quiere decir que un buey y un asno es mucho más inteligente que yo a la hora de tomar decisiones, ¿no es cierto? El buey sabe escuchar la voz del amo. Lo llama y el buey va. El asno puede andar en cualquier lugar, pero cuando llega la hora de volver al pesebre, él vuelve solito, sin que nadie se lo pida.
Pero nosotros como sus hijos, como su pueblo, ¿cuántas veces el Señor nos habla y somos incapaces de entender y de aceptar aquello que es una propuesta tan solamente para nuestro bien? Hay un tiempo en el que nosotros podemos tomar decisiones, como los que vivían en la época de Noé, de caminar y transitar y dice, está todo bien con lo que dicen, capaz que tiene razón, pero ya van tantos años y no pasa. ¿Cuántas veces escuchó que Cristo viene? Yo era muy chico y un vecino mío con mucho temor sabe que andaba con un tratado, no me lo olvido nunca más. Era el papá de un amigo mío. Yo me fui a jugar ahí con él y yo decía, mirá, ¿ves esto? Me dice, es una invitación que me dieron, dice. Pero, dice, es bueno, me dice, es bueno. Ahí oran por la gente. Le digo, ¿y qué es orar por la gente? Y si te ponen la mano, se desmayan. Bueno, fue muy duro para mí porque era muy chico, no lo entendía. Pero yo podía percibir que a él no le daba la libertad, sino que con un poco de vergüenza, lo decía como diciendo, ¿no? Y pude ver, digo yo, qué impacto genera en la vida de quienes tienen una necesidad, ¿no? Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Frente a lo que Dios nos propone, hay una salida para una necesidad nuestra. Algo que podemos estar avisorando en este mismo instante o algo que desconocemos acontecerá de manera inmediata, más temprano, más tarde. Pero Él tiene conocimiento de todas las cosas, por eso tiene planes para tu vida y para mi vida. Y qué interesante es poder oír su voz y obedecerle. Es una locura pensar que un hombre, en aquel entonces, sin tecnología, sin herramientas necesarias, pudiera dar inicio a aquello que se le había sido propuesto. Y acá estamos, y yo me imagino a Dios hablando con Noé, y ¿cómo va la obra? Y acá estamos, poniéndole ganas. ¿Sí? No sabemos qué madera va en qué lugar, pero fuimos viendo y esta calzó acá y esta calzó acá y de acuerdo a las medidas. Entonces yo pensaba en formar parte de la embarcación, formar parte de esa arca. Nosotros somos herramientas útiles en las manos del Señor, somos instrumento en sus manos. Y Dios está queriendo formar algo para que la gente se salve. Y vos y yo tenemos que ser parte de eso, ¿sí? Salite de ese enfoque, no voy a hablar ni quiero hacer ninguna broma al respecto, pero no te pongas a decir, yo voy como una parejita. No. Vos estás en el propósito de la construcción de lo que Dios quiere hacer. Y pensaba que para ello era necesario trabajar la madera, arquearla, clavarla, pintarla, calafatearla. Y habría distintas tablas ahí. Se estima de que más o menos 400 y pico de hectáreas de madera se necesitaron para hacer esa embarcación, si usted lo quiere en términos de cantidades. Vaya que sí trabajaron, pero hubo que cortar, hubo que medir. Y de esto quiero hablarte. Para entrar en el propósito hay que tomar medidas. Para caber en aquello que Dios determinó, es necesario tomar a la perfección una medida que sea buena para que yo pueda entrar en lo que Dios tiene establecido. Fíjese que todo lo que funcionó durante el periodo de la inundación estuvo bajo la supervisión, bajo la gracia de Dios. Es interesante saber que bajo su mano estamos al resguardo. Entonces yo no tengo que estar pensando si entro en el plan o no entro en el plan. No quisiera que te tomes esta atribución de pensar, yo me voy a tomar mi tiempo y cuando realmente lo considere voy a ver si formo parte. Hay en construcción una embarcación en este 2024, en el que ya se han colocado varias tablas en esta arca. Hubo unos eventos tan importantes como el de los jóvenes, las reuniones especiales, y sigue habiendo cosas interesantes en la iglesia como las reuniones de damas, las reuniones de los niños, las reuniones de los varones, los eventos en los que formamos parte.
Y es necesario que cada uno venga con su tabla aportando y diga, yo quiero poner esto acá y quiero que siga creciendo. Y quiero agregar un piso más porque tengo una posibilidad de pensar en que podemos llegar a esta gente, que podemos llegar a mis seres queridos, a mis familiares, pero si no hay una obediencia al llamado del propósito divino, no hay tal embarcación, no hay tal arca. No la hay para tu decisión, porque el camino del Señor y los propósitos de Dios siguen su curso, no se detienen, eso quiero que lo entiendas. Cantaba un pastor amigo, decía una canción de los niños que decía, oh venid pronto al tren de la salvación, ¿no? Y bueno, y hablaba de un tren a donde todos íbamos a subir, pero ¿y el que lo perdió? ¿A dónde se quedó? ¿No es cierto? Y esto que nos parece así insignificante, no toma relevancia en nuestro corazón porque no entendemos de la veracidad de las palabras del Señor. Entonces ustedes, al igual que yo, tenemos que empezar a tomar medidas en lo personal, medidas en decir, de dejar de mentirnos a nosotros mismos, dejar de mentirnos, dejar de ponernos excusas. Porque yo te quiero avisar algo, dice que el que avisa no traiciona, ¿no? Noé dijo, muchachos, se viene un diluvio, no sé de qué se trata, pero algo de agua me explicó Dios, esto se va a elevar, las montañas se van a tapar y todo lo que queden fuera del arca se muere. Muchachos, esto es así. Y claro, 1 año, 2, 10, 20, 30, 50, no pasa nada, nunca va. Finalmente este era un loquito más que andaba diciendo vaya a saber qué cosa. Pero bueno, de buenas a primeras, pasado el tiempo, se cerró la puerta. Y la oportunidad que estaba abierta para todos ya no era para todos. Fue tan solamente para los que acataron la orden y se pusieron a trabajar en ello. Ahora yo te pregunto algo. Noé no dejó de comer, Noé no dejó de sembrar, Noé no dejó de cazar, Noé no dejó de tener los animales. Quiero decirte que a todo cuanto llama el Señor, ninguno estuvo en una reposera acostado a la orilla del mar, créemelo. A cada uno de los que llamó el Señor estuvieron trabajando. Y cuando escucharon la voz de Dios, todos los que fueron convocados, tuvieron la decisión de obedecerle y hacerse el tiempo para trabajar para Él. Quiero decirte algo en esta noche. Las características de esta embarcación fueron para preservar la vida. La característica del plan de Dios siempre es para preservar nuestra vida y tenernos junto a Él por la eternidad. Y esto tiene que formar parte no solo de tu vida y de la mía, sino de todos los que vos querés, de los que apreciás. Y esta embarcación en particular, teniendo tanta cantidad de animales, yo me imagino los habitáculos, ¿no? Frente a frente ahí. Y decís, ¿cómo tenés al lobo y enfrente una oveja? ¿Qué harían, no es cierto? Y en el común denominador, en el campo, lo lógico es que el ecosistema se desarrolle y el lobo mate a la oveja para comer y sobrevivir, ¿verdad? Pero distinto es cuando están bajo la gracia. Cuando están bajo la cobertura de Dios, las cosas funcionan diferente a lo que funciona fuera de la voluntad. ¿Me seguís hasta ahí? Entonces es entendible de que si Él te llama a un propósito es para que lo que normalmente no funciona en este mundo, dentro de su voluntad funcione. Y si vos estás mirando a tu esposo que tiene cara de mono, no pienses que va a entrar en la barca como tal, no lo consideres así. Lo mirás y decís, pesar que si, ¿escucharon alguna vez esta frase? Alguna vez en casa sonó, retumbó por lo, si no tuviese a Cristo, no sabes. ¿Eh? ¿Sí o no? No tenga miedo que no va al infierno por eso.
pero se da cuenta de que fuera de la cobertura del Señor, las cosas se desarrollan de una manera. Algunos son de armas tomar, ¿no? Pero cuando estás en el propósito divino, el que opera sobre tu vida es nada más y nada menos que Dios. Y Dios te dice, guarda tantos animales, ahorrate esto, ofrendá, diezmá. No seas tonto, créelo. Orá por este, orá por aquel. Perdonalo a aquel, perdonalo al otro. No te relaciones más con esta persona. Y a este yo te lo borro del lugar porque no te es beneficioso para tu vida. Y vos te pones ahí a hacer berrinche y no estás entendiendo el propósito. No te das cuenta. Ahora Dios te dice, vení que tengo... Y son más los que se van para allá que los que vienen para la orden que Dios está dando, ¿no es cierto? Y decir, bueno, pensá que podríamos construir tantas barcas, pero estamos con una y metiéndole ganas y trabajando todos porque hay un propósito que Dios nos determinó. Ahora todos estamos interesados por salvarnos, ¿verdad? Todos queremos que cuando bajen las aguas y todos los que tenían que perecer perezcan, nosotros poder sobrevivir a esas tempestades y no tener mayores dificultades, ¿verdad que sí? Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar de nosotros para hacer el propósito divino? Fíjese que hay algo interesante, ¿no es cierto?, en esto que Dios deja determinado en su palabra. Dice, el buey escucha la voz de su amo, le obedece, el asno vuelve al pesebre de donde pertenece, pero mi pueblo Israel, está en el libro de Isaías, mi pueblo Israel, dice, yo le hablo, no me oye, no me hace caso. Si yo te dijera hoy, mira, conozco a alguien que si vos le decís de lo que trabajás, te dice que dentro de 3 o 4 años, ¿qué resultado vas a tener con ese empleo que tenés vos? ¿Qué cosa vas a lograr, esto, lo otro? ¿No? Yo, lo quisiera conocer, ¿eh? ¿No? Y vas y estás interesado en eso. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al que nos indica absolutamente todas las cosas y no atendemos su voz, no atendemos su consejo, no entendemos que trabajar en la obra implica eso. Mire, estuvimos en la reunión de varones de Avellaneda, ¿sí? Y justo cuando nos íbamos a venir, el pastor me detuvo y estuvimos conversando un rato importante. Quiero decirte que si para vos la experiencia de la campaña fue muy linda, para los jóvenes que vinieron de aquel lugar fue maravillosa. Fue maravillosa. Que Dios los convocara a transmitir el mensaje de su palabra, a llevar un cartel diciéndole de que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo liberta. Fue la honra más grande que pudieran haberle dado. Y si un joven de esta característica puede interpretar que no lo llamé yo, no lo llamó el pastor Nelson, lo llamó el Señor al su servicio. ¿Cuánto más nosotros que ya tenemos unos cuantos años de vida? Si vos te das cuenta que cuando te convoca a alguien es de parte de Dios, tendrías que obedecerle, tendrías que apurarte a hacerlo. Miren, esa misma bendición estuvo impartida para todos, pero hubo quienes se llevaron más. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Te das cuenta cómo funciona? Algunos habrán ido, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero algunos habrán ido y habrán dicho, bueno, cumplimos con el pastor, estuvimos ahí un ratito, nos vio que estuvimos, armamos, desarmamos, por lo menos me vieron que estuve, listo, nos vamos, chao. Pero otros se habrán ido entendiendo que trabajaron para el reino. Trabajaron para definir destinos eternos de quienes vinieron a buscar una palabra de salvación. Entonces de eso te quiero hablar. Para algunos Noé estaba armando un barco. Para Noé estaba obedeciendo a aquel que iba a preservar la vida de su familia. Entonces si Dios me da una orden para preservar la vida de mi familia, bueno, ponete a laburar. Ponete a hacer algo. Decir, pero si vos supieras, pastor, lo que es mi casa, bueno, no sé, pensá en el lobo y la oveja que estaban dentro del arca. Una cosa es llevar la familia de la manera que vos la llevas y otra cosa es bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos entienden esto? El arca tiene un propósito y es preservar nuestra vida. Dios quiere que esta especie no se extinga.
Y me gustaría pensar en los apellidos de ustedes, ¿no es cierto? Pienso en mis suegros, los Jiménez, que puedan seguir, ¿no es cierto?, teniendo descendencias que estén bajo la cobertura de Dios. Los Márquez, los González, bueno, y todo y cada uno de ustedes, ¿sí? Pero para eso Dios te llamó. Vos decís, ¿alguna vez te preguntaste, ¿para qué estoy acá? ¿Solo vengo a escuchar y listo? Vos te vas con la palabra. Yo saldría de acá ya con el serrucho, lo clavo y el martillo. ¿Dónde está la madera que empezamos a clavar? ¿No es cierto? Esa debiera ser nuestra actitud. Y cuando somos convocados, decir, acá estoy. Y si no me llamaron, decir, contá conmigo por la duda, ¿no es cierto? No, llamame a mí, yo quiero ser parte de eso. Porque el problema no está cuando comienza la obra, ¿no? Y los que trabajan en la obra, los viernes les encanta, ¿sí? Los viernes es un día clave, ¿no? Ahí llegan los muchachos contentos. Ese día se sonríen, se manotean ahí en los pasillos, están todos contentos. Van a cobrar, ¿sí? Cuando son motivos de felicidad, lo que nos convoca es todo maravilla. Pero cuando se nos cierra la puerta, ahí saben lo que pensamos en todo lo que podríamos haber hecho y no hicimos. ¿Sí o no? Entonces sé sabio. Si Dios te llama a la construcción, tenés que venir. Porque se trata de vos, se trata del Señor, se trata de sus propósitos. No te quedes más ahí excluido. No pases y mire cómo avanza la construcción. Otros pasan y dicen, yo en mis tiempos, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Bueno, pero el tiempo es hoy. Si hubiese sido otros tiempos, vos no estarías con nosotros. Pertenecerías a la generación de los Elías, de los José. Bueno, pero estás en el tiempo de los Márquez, de los Ver. Así que es en este tiempo, ¿sí? Yo quisiera que puedas experimentar la satisfacción que representa servirle al Señor. Y que pienses en definitiva esto. Ayer en la reunión de varones dentro de los juegos y todas esas cosas que nos generaron mucha diversión, nos hemos reído, pero tremendamente, también hubo pequeños detalles que son y marcan una alerta en nosotros, que es el conocimiento de nosotros mismos. Vivís con tu esposa bajo el mismo techo durante tantos años y no sabés lo que le gusta, no sabés. Había una pregunta clave que era, ¿cuándo fue la última vez que se enojaron? Y había dos posturas. Estaba el olvidadizo que dice, yo no ni recuerdo cuándo me enojé, y la otra persona decía, el 4 de julio a las 17:30 tuve un intercambio, ¿no? Hay quienes tienen esa precisión, ¿verdad? Pero lo tomamos, todos nos reímos ayer. Pero luego pensamos, ¿sí? La viste mal y no te importó. En definitiva es eso. Lo vistes mal y no te interesó la razón por la que vives bajo tu mismo techo. Entonces, pensaba esta mañana en todos esos resultados, nos ministraba el pastor y nos decía, qué interesante que es poder saber al detalle cada cosa. Saber y valorar los esfuerzos que hacen los unos y los otros. Hubo quienes no recordaron las fechas. ¿Es relevante? No lo es, teniendo en cuenta lo genuino de su corazón. Pues yo veo los compromisos que tienen para con su cónyuge. Después, si se acuerda la fecha, no, me es indistinto. Pero saber si se enojó o no se enojó, saber qué cosas le gustan o qué no le gustan. Una palabra interesante fue cuando fue la última vez que le dijo te amo. Y bueno, coincidieron la mayoría entre el hoy y el ayer, como muy distante. Y eso es interesante. Y si esas cosas no pasaran, pensaba esta mañana, hay que tomar medidas, ¿no es cierto? Y si tengo que tener un interés, se trata de la construcción de mi casa, se trata de la construcción de mi hogar, tengo que estar interesado en estas cosas. Y como familia poder avanzar bajo el precepto de lo que Dios establece como propósito. Ahora la invitación es tan sencilla como esto. Fíjate que Dios le dice a Noé, hacé un arca. Y Noé no tuvo reparo en decir, che, ¿cómo es la construcción? Nunca hubo un antecedente de esto, no, nada. Dijo, sí, manos a la obra.
Yo le puedo asegurar que si nos hubiera dicho a cada uno de nosotros, diga, mirá, la verdad, lo tengo que patear para la semana que viene, el mes que viene podríamos darle inicio de obra, porque la verdad estamos hasta acá, estamos tapados. No, no, él no dijo nada de eso. ¿Cuándo hay que arrancar? Hoy. Listo, acá estamos. Y se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. ¿Saben lo interesante de todo esto? Que lograron su objetivo. Es porque cuando Dios te da una orden, te la imparte, y vos la obedeces, hay un beneficio. Dice que una embarcación de esa característica recién hubo cuando se construyó el Titanic, algo muy similar a esas dimensiones. Marcó un precedente en la historia de las construcciones gigantes. ¿Es relevante? No, no lo es. ¿Qué es lo relevante? Que pudo preservar la vida de su familia. ¿Es relevante lo que tengas que dejar de hacer para servir al Señor? Y no lo es tanto, porque ¿sabes qué? Vas a preservar la vida de tu familia. Se trata de eso. Dice la Escritura lo siguiente: se da este acontecimiento de esta manera, preservando la vida de esa manera, ¿no es cierto? Y después Dios nos convoca de nuevo a ir a los pies de Cristo. Acá pedía que vayan a un arca, en la segunda oportunidad a los pies de Cristo para ser salvos. Dice el Señor en este libro de Génesis que Él se encargó de cerrar la puerta. Saben que es una tarea difícil, ¿no es cierto? A veces la gente piensa y dirá, ¿cómo le dicen no a una persona que no quiere servir al Señor? Nosotros nunca vamos a decir eso. Dios mismo se encarga de cerrar las puertas. Y Jesús va un poco más allá y dice, yo soy el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra. Entonces, ¿yo me voy a poner a discutir con el cerrajero o voy al que abre, con el que abre la puerta? Que podamos ir siempre con el dueño del plan, porque es como vamos a tener resultados para nuestra vida. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hay bendición a la obediencia. Hay bendición a la obediencia. Me gustaría mucho que en esta noche entiendas que cuando sos convocado es con un propósito que trasciende mucho más allá de lo que tus ojos puedan ver. Se trata de las generaciones que quizás no veas con tus ojos. Serán los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, los que serán afectados. Y en el momento de una dificultad, alguno de ellos levantará la voz y dirá, haremos como la abuela tal, haremos como el abuelo tal, que cada vez que tenían dificultades iban a los pies de Cristo y se les resolvían todos sus problemas. Mientras el arca permanece abierta, no te niegues a entrar, no te niegues a formar parte de ella, no sea que la puerta se cierre, ¿sí? Quiero en esta noche orar por todos los que de alguna manera les cuesta tomar la iniciativa y decirle al Señor, quiero que cuando me convoques de manera inmediata poner manos a la obra. Así que te invito en esta noche, oramos en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, que es fiel, es verdadera y nos motiva en todo tiempo, Señor, a volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, para que esos logros que vemos inconclusos todavía, esos planes que nos parecen lejanos, Señor, esas oportunidades que quizás hemos desaprovechado, Padre,
que sea notorio ahora, hoy, en tu presencia, que nuestro corazón está dispuesto, que a la sola voz de tu llamado podamos brindarte nuestros servicios, porque entendemos que hay proyectos divinos para nosotros, para nuestra familia, para la humanidad, para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros seres queridos. En esta noche, Señor, te damos gracias porque nos instas a tiempo y fuera de tiempo. Hablas a nuestras vidas de manera muy particular, Señor, con amor, Señor. Así nosotros podemos entender cuáles son, Señor, estos planes que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a no echar a perder tus propósitos, Padre. Y a todo a cuanto seamos llamados, Señor, obedecer de todo nuestro corazón, sabiendo de que tú no obligas a nadie, pero premias a todo el que hace tu voluntad. Bendecimos a la iglesia en esta noche, lo hacemos en el nombre de Jesús. Adoramos a Dios. Abrimos el altar, queremos orar por tu vida.